Buenos días, son las 8 de la mañana y ahora sí tenemos todo el montante liado por lo que sucedió ayer con el inicio del default por parte de S&P. S&P pone en marcha ya ese default. Rusia dice que no puede poner en marcha el default contra su país porque tiene dinero suficiente para pagar. Lo que tendría que pagar es un tercio del bono del 4 de abril. 642 millones de dólares. Rusia dice que tiene más de 600.000 millones de dólares en reserva. Por lo que dice, primero, que es un default técnico, que no es un default real, y por otro lado dice que puede iniciar sanciones, que puedan iniciar ese boomerang contra Europa y también contra Estados Unidos, aunque por ahora a quien ha puesto en el punto de mira de la razón por la que se inicia ese default técnico es sin duda a Estados Unidos. Viene muy movida la semana, viene muy movido este día, sobre todo marcado porque este default inicia, según Rusia, un proceso en el que Rusia podría devolver también esas represalias contra Estados Unidos y contra la Unión Europea. ¿Cuál es la clave fundamental? El 4 de abril se para ese bono porque no haya dinero, porque ejecutó Rusia el pago de ese bono entero de los 2.000 millones de dólares, pero un tercio se paraliza porque en la comprobación de los bancos que tenían que distribuir ese dinero se dieron cuenta que no podía pagarse en su totalidad porque podían ellos ser culpables por las sanciones impuestas a Rusia. Como les digo, a partir de ahora el lío sí es a lo grande. Rusia podría durante el día, durante las próximas jornadas, lanzar el boomerang contra Estados Unidos y contra la Unión Europea por culpa de ese default que se inicia. ¿Qué hay en el medio plazo de ese default técnico que dice Rusia, de ese default que se inicia por parte de S&P? 30 días para poder pagar. Ya ha dicho S&P que no cree que pueda pagar Rusia. Lo que hay en el medio plazo son 40.000 millones de dólares que podrían quedarse en el aire, hasta que Rusia pueda levantar las sanciones y hacer el pago. Pero en principio esos 40.000 millones de dólares y sus acreedores no podrían recibir esos pagos por las sanciones. Dice Rusia que una vez que se levanten las sanciones o una vez que le permitan hacer uso de ese dinero o pagar en rublos, entonces sí se podría. S&P lo que dice es que Rusia ha intentado hacer ese pago precisamente en rublos y que los acreedores han dicho que no. Rusia dice que ejecutó el pago en dólares. El lío es total y ahora mismo rublo, dólar, con el dólar fortaleciéndose, debilitándose otra vez muy poquito el rublo, pero rompiendo la tendencia de esa guerra económica que estaban marcando las dos monedas y que sin duda ahora se ve como el rublo puede perder fuerza en el corto plazo. Ya se vio durante la jornada de ayer contra el dólar, precisamente por ese default que S&P habría iniciado. Ya escuchamos también en la jornada de ayer a Evans de la Reserva Federal decir que los 50 puntos básicos en la siguiente reunión son prácticamente seguros. Lo cierto es que ya no sorprende a nadie, sobre todo porque incluso se queda corto. Lo que hemos visto en las últimas jornadas es que la subida sería de 50 puntos en 2 reuniones. Y hemos visto a Bullard en el pasado fin de semana hablar de 300 puntos básicos, al menos, para poder colocarse otra vez, no por detrás de la curva, y poder impulsar la economía contra la inflación para atarla hacia abajo. Viene muy movida la economía, viene muy movido el tablero geopolítico, viene muy movido, por ejemplo, el euro dólar, ayer recuperándose el euro frente al dólar, pero durante la jornada las dudas, la tensión por esa dicotomía Macron-Le Pen, Le Pen-Macron. ¿Quién será el que al final en esa segunda ronda consiga ganar la presidencia de Francia? Y la diferencia entre uno y otro es enorme. Lo cierto es que ahora mismo las encuestas están 51 a 49 y ya hay encuestas que le están dando opciones a Le Pen en estos 15 días, por lo que Mélenchon y sus votantes van a tener gran parte de las opciones de la mano para poder ser quienes elijan, parece, ese nuevo presidente en Francia, pero las opciones de Le Pen parecen todavía encima de la mesa. El petróleo es otro de los puntos de vista, otra de las claves del día fundamentales, por debajo de los $100, West Texas por debajo incluso de los
$25, está pesando mucho los lockdowns en China y esa ralentización de la demanda en China, de la demanda interna por el coronavirus, aunque también a nivel internacional se mira por la banca patrimonial como no solo la liberación de reservas, sino también la destrucción de cierta demanda por los altos precios del petróleo alcanzados y la perspectiva de que lo vuelvan a alcanzar, sin duda está afectando muchísimo. Aquí en España el gobierno, apostando por subir las pensiones al mismo nivel que el IPC, está poniendo la piel de gallina a gran parte de los economistas. Ha dicho María Jesús Montero que aunque sea a doble dígito, lo que significaría, dicen muchos economistas ya, un grave problema para el conjunto de la economía, en lo que podría llegar a ser la tercera vuelta de inflación en 2023, salarios impulsados sobre todo vía pensiones, vía ese ejemplo de las pensiones. Habría que hacer dicen estos economistas, una revisión, una reflexión todavía mayor de lo que puede suceder en un contexto inflacionario como el que puede plantearse si lo que se empiezan a plantear son subidas de alquileres, pensiones, aumento del sueldo de los funcionarios en un entorno de doble dígito, y lo que podría provocar de inflación para el conjunto de España, llevando a tasas muchísimo mayores en un entorno en el que además se quiere cortar el petróleo y el gas de Rusia en el corto medio plazo. El otro punto fundamental está en un informe que ayer conocíamos por la tarde de AXA Investment Managers, lo hacía su CIO, sobre la Fed. La expresión del informe es muy clara sobre lo que se viene encima. Decía ese informe, la Fed va a subir tipos hasta que se rompa algo o hasta que duela. Y decía en ese informe que hasta que se rompa algo va a ser política, subida del desempleo en Estados Unidos hasta niveles importantes, o por otro lado también mirando a lo que pueda suceder en los mercados emergentes, y que el romper algo del tablero internacional pueda provocar que la FED ahí tenga que detener esa subida de tipos, pero que hasta que no pase, dice este informe del CIO de AXA Investment Managers, no va a tocar o no va a ralentizar la subida de tipos, que va a ser, dice, muy agresiva. Fíjense lo que está diciendo, hasta que se rompa algo o hasta que duela, dice ese informe de AXA Investment Managers, que está moviendo también gran parte del mercado y de la banca patrimonial. Y para terminar, lo que se puede ver en el entorno de las criptomonedas y de esa subida de tipos de interés agresiva por parte de la Reserva Federal, y la afección que pueda tener en las tecnológicas y en una tercera o cuarta derivada en el Bitcoin. La caída de las tecnológicas, dice el informe de Arthur Hayes de BitMEX, la caída de las tecnológicas llevará al Bitcoin a los $30.000 en junio, en otro de los informes clave para entender este contexto, que como ven viene complicadísimo en una semana en la que vamos a ver la reacción del rublo frente al dólar, la reacción del euro frente al dólar, que en un fortalecimiento del dólar también se está ya poniendo encima de la mesa, que pudiera fortalecerse hasta dañar y mucho al euro en el medio plazo. Y ese Le Pen Macron y ese petróleo y esos confinamientos en China, la Fed, muchísimo encima de la mesa. Eva Villanueva son las claves de una mañana que vienen con muchísimo movimiento.